señores, seguramente uno de los libros más importantes en cuanto a ediciones nacionales de este año 2013. Ya está en las librerías de Montevideo y también en el interior del país. Ha sido publicado por la editorial Palabra Santa y tiene que ver con un título que ya les anticipábamos más temprano: Autorretrato de Homero Alcina-T. Benet. Su autora, Ana Solari, ha tomado la responsabilidad, que no es poca, pero que realmente el libro de alguna manera satisface totalmente los riesgos que asumía la autora al recorrer la vida de un periodista que fue excepcional, ¿verdad? Excepcional por su nivel y excepcional por el peso que generó. Alsina fue una persona que provocó una escuela, una cierta manera de ver el periodismo, una forma de respetar los códigos, que no es un término que me guste a mí, código, pero digamos las ideas, los principios, que es una palabra que sí me gusta más, principio, que digamos los grandes antecesores del mundo del periodismo nos ha ofrecido, nos ha dado a través del tiempo. Ahora este libro, que está ya, como les decíamos, en las librerías de Montevideo y también del interior del país, nos permite aproximarnos al perfil de una de las figuras seguramente más brillantes de la llamada generación del 45 para algunos. Homero, si bien es cierto, no escribió ficción, sí de alguna forma marcó concretamente a través de su labor periodística y de su labor crítica una de las características de esa promoción, de esa generación de escritores y de críticos. Una mirada, digamos que aguda, sobre los fenómenos sobre los cuales escribía. Homero Alcina-T. Benet en más de una oportunidad había señalado que no quería concretamente que escribir sus memorias, que podían ser muy ricas. Él participó de una cantidad de episodios que tuvieron que ver con el crecimiento de la llamada cultura cinematográfica nacional, ¿verdad? Una cultura que estuvo de alguna forma establecida como, digamos, casi ejemplar en el continente en el cual vivimos. El libro que tiene, ya les voy a decir la cantidad de páginas, que está muy bien editado. El libro tiene algo así como 240 páginas y permite de alguna forma acercarnos entonces a un perfil de una figura que, reitero, ha sido excepcional en el mundo del periodismo uruguayo y que además ha generado admiración a nivel internacional. Estamos en línea entonces con la escritora, dramaturga, música, periodista cultural, docente universitaria, ganadora de varias becas en el exterior, que ha participado también con sus libros en distinciones diversas, y que ha estudiado chino. Esto me llamó la atención. Ana Solari, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, ¿hablas chino realmente? Perdón por la digresión, ¿no? Hablaba, y hace como 2 años que ya no tengo más tiempo de practicar y de estudiar, pero bueno, situación urgente, puedo sobrevivir sin morirme de hambre, digamos. En China. En China. Sí, te esperaba un gran futuro, realmente. Uno piensa, por ejemplo, en la posibilidad de la traducción al chino. Pero es muy difícil traducir, son idiomas bastante difíciles, diferentes, digamos. Pero sí, el futuro es ese idioma, me parece a mí. Sí, uno piensa, por ejemplo, en las obras de Gao Zhijian, por ejemplo, de algunos de los autores chinos de los últimos tiempos,
que del chino pasa digamos, a los idiomas occidentales. Uno piensa, por ejemplo, el boom de la literatura latinoamericana, en general estoy hablando, ¿no? Que puede tener mañana o pasado, digamos, una apertura en China, un país que ha demostrado además una gran apertura en Occidente. Bueno, pero ese no es el tema y seguramente no es tu dilema. ¿Cómo surgió esta idea? La explicas de alguna forma en el libro. Pero Ana, ¿cómo surgió esta idea de esto que es un homenaje al Cine TVNet? Sí, la verdad que es un homenaje. La idea surge, yo trabajaba freelance en el País Cultural y una de las cosas fascinantes que para mí tenía Homero es la capacidad de contar anécdotas y era imparable, era como una catarata. Y más o menos, digo, en forma bastante informal fue, bueno, todas esas cosas, ¿por qué no las reunimos en un libro, yo qué sé, no estaba planteado en ese momento, claro, que fuera ni un retrato, ni una biografía, ni nada, simplemente recoger todo eso que contaba cada vez que uno se encontraba con él. Y estuvo de acuerdo en que empezáramos a reunirnos para hacer las entrevistas y me dio un conjunto de una lista larguísima de artículos y películas y personas, y como era Homero muy detallista, como para ir preparando las entrevistas, y bueno, así surgió el trabajo, que fue de un año más o menos. Claro. Alsina fue de una promoción de críticos cinematográficos que fortaleció la idea del archivo personal. Totalmente, sí. Es decir, Homero, y esto muchas veces causaba, digamos, una sonrisa cómplice con él, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, se encargaba de indicar con un criterio absolutamente riguroso errores de enciclopedias o de diccionarios o de libros que tuvieran que ver, digamos, con la forma de definir algunas cosas que tenían que ver con el mundo del arte, por ejemplo, ¿no? Es cierto, porque era sumamente riguroso, tenía una memoria privilegiada y una capacidad, una especie de ojo de águila, que veía el error en cualquier texto prácticamente de inmediato. En ese sentido llamaba muchísimo la atención, y la mayoría de las personas ha vivido una situación semejante de entregar algo y que pusiera el índice en el lugar donde estaba el error. Tenía una capacidad increíble para eso. Claro. ¿Cuáles fueron los elementos más difíciles para tu tarea? Me imagino que la luz de material que cayó sobre sobre tu escritorio, me imagino. Por un lado eso, por otro lado que una de las personas que lo conoció muchísimo de su etapa en Barcelona, Joaquín de Romaguera, vivía precisamente en Barcelona y tenía un montón de material que a mí me interesaba mucho, de modo que, por ejemplo, yo fui a entrevistarlo a España. También entrevisté a su primera esposa, Andrea Bea, en Madrid. O sea, reunir un cierto conjunto de información que estaba dispersa, eso fue quizá la parte más compleja, porque fue muy prolífero Homero. Empezó muy jovencito a escribir y prácticamente escribió en los medios más importantes. Entonces reunir todo eso, que no estaba en su momento todo junto, fue quizá lo más complejo. Y después, bueno, ver algunas de las películas que para él eran emblemáticas, que eran viejas para mí, digamos. Claro. Pero fue un placer hacer ese trabajo. Imagino que sí, y enriquecedor seguramente. Totalmente, sí, aprendí un montón. Ana, hay dos etapas, ¿verdad? La etapa de Homero Alsina TVNet aquí en nuestro país, su viaje hacia el exterior, donde se radica primero en Argentina, después en España, y luego su retorno nuevamente a nuestro país. El libro, que tiene más de 400 páginas, como decíamos recién, te felicito, es un libro realmente hermoso, además, y cuando digo un libro hermoso es porque también le doy valor al libro objeto, ¿verdad? No solamente al contenido, sobre todo en los tiempos en que vivimos. La publicación de libros que sean atractivos es una manera de facilitar, digamos, que el público, que se está acostumbrando cada vez más a
a nuevas formas, ¿verdad?, visuales, pueda por lo menos sentir un toque de atención hacia el libro en sí mismo. La primera ahí tuvieron mucho que ver las dos editoras, Virgilia Arlington y Mónica Botero, que decidieron hacer un formato un poco más ancho para que entraran las columnas. Ellas cuidaron muchísimo la edición. Fue un placer trabajar con Palabra Santa, esa es la verdad. Bien, vayamos a la primera etapa, ¿verdad? Esa primera etapa aquí en el Uruguay, que comienza con ese casi niño que su papá le consigue el acceso a un cine y a partir de allí, a una sala cinematográfica, y a partir de allí descubre que, bueno, su destino de crítico cinematográfico parece inexorable. ¿Qué podemos encontrar en el libro a propósito de ese tramo? A mí lo que me gusta de ahí es la narración de que debido justamente a que se cae de la bicicleta, que eso lo hace niño, ¿no? Realmente se rompe el brazo y esa relación, empieza también una relación con el padre que digo, los padres se han divorciado cuando él apenas era un bebé, de modo que hay todo un vínculo entre infancia, crítica, vinculación con el padre, una figura también bastante interesante, ¿no? Porque también era crítico. Y sobre todo también su entorno, y ya uno nota en esa parte del libro la avidez que tenía por saber las cosas, ¿no? Prácticamente aprende a contar solo, se empieza a manejar con el inglés también solo por leer los subtítulos, en fin, me parece que eso es lo que ya muestra un poco el perfil de lo que va a ser después él como periodista y como curioso. Claro. Del conocimiento. Claro. Ana, yo tengo una duda. Una vez, creo que Alsina, me dijo algo que a mí me dejó asombrado y que yo no sé por qué no se lo repregunté. Él aprendió inglés por sí mismo, ¿no? El idioma inglés. Sí, él aprendió inglés por sí mismo, exactamente. Es extraordinario, ¿no? Con esa manía que tenía, digo, vinculado al cine, por supuesto, y bueno, y después también teniendo que leer en inglés todas aquellas información sobre cine que de repente en español no se conseguían. Sí, era autodidacta. Sí. Como en otro montón de cosas, ¿no? Terminó siendo, además, llegó a traducir libros del inglés al español. Sí, está... Él menciona en el libro incluso que intercambia palabras con Mary Seton a raíz de, creo que de un libro de Eisenstein, porque discute algunas cuestiones que ella había puesto en la versión de su libro, en la biografía. Sí, era... tenía una cabeza, era brillante. Sí, claro. Y de esa primera etapa, que además lo fortalece a Alsina, porque Alsina es, digamos, de los periodistas más brillantes, de una raza, de una estirpe de periodistas, de una generación de periodistas realmente brillante, ¿verdad?, que tuvo nuestro país. Y él estuvo en es la famosa generación del 45, sí. y toda la construcción en marcha, ¿no? Digo, él señala a uno de sus mejores amigos es Rodríguez Monegal, por ejemplo, que hizo una tarea de difusión de literatura en este país impresionante. Claro, incluso llegaron a escribir un libro juntos que debe haber sido sobre Berman, que debe haber sido uno de los primeros libros sobre Berman que se escribieron en el mundo, se publicaron, ¿no? Sí, exactamente, sí, en español sobre todo. Sí. Él tenía una visión, digamos, tan exigente consigo mismo como con los demás, como era, tenía una visión positiva, no es el término tampoco que quiero utilizar, pero digamos, de alguna manera orgullosa de lo que significó ese movimiento. De la generación del 45, yo no sé si él se sentía que formaba parte del 45. Pienso que sí valoraba a las diferentes personalidades que había. Un par de veces, por ejemplo, destaca a Ángel Rama, quien consideraba también su amigo, pero yo creo que tiene que ver con que en el momento uno no se percibe como formando parte de algo que después es trascendente. Sí valoraba las personalidades que había y lo fundante que fue, ¿no? Claro. Sobre todo él hablaba mucho de Rodríguez Monegal. Sí, bueno, con Emile estuvieron mucho tiempo juntos, escribieron libros juntos,
se pelearon con el, digamos, con la gente, claro, y con Martínez Carril después de claro, con el movimiento de Cineclub del Uruguay, ¿verdad? Sí. Era extraordinario ver cómo salía Cuadernos de Cineclub y a los 2 días las críticas de tipo sábana que hacían al Cine TVNet y Emir. Era una etapa, creo yo, muy apasionada también, sí, fundante y apasionada, ¿no? Fue linda, Ana, incluso aquello que lo vimos tangencialmente, porque éramos muy jóvenes, ¿verdad? En relación, muy niños algunos, en relación a eso, envolvía a todo el país, la gente discutía sobre películas, sobre libros, sobre teatro, se enemistaba o se amistaba a partir de sus afinidades, pero era lindo. Sí. Era muy lindo, sí. Incluso eso después se vincula con lo que Homero funda en el país, ¿no? Cuando dice la primera impresión de anoche. Bueno, eso fue un revulsivo. Bastante después, pero que también fue una revolución, o sea que la gente del teatro se quedara esperando hasta que saliera el diario de madrugada para ver qué había dicho el crítico sobre el estreno de la obra. Pinta justamente eso, la avidez que había por todo el mundo cultural, digamos, la producción cultural. Claro, la primera impresión de anoche que generó, digamos, muchas resistencias, aún en quienes admiraban al Cine TVNet. En cierto modo sí, pero de todas maneras no dejó de ser un impacto. Sí, la resistencia que había era, bueno, con lo que decía Taco Larreta, ¿no? Apurarse y de repente no tener tiempo para reflexionar sobre la obra vista y después a los 2 días de repente hacer una revisión de lo expresado. Pero de todas maneras pinta la época. Claro. Vino luego la etapa del exilio, puede llamarse, o del inmigrante. En Buenos Aires llegó a ser secretario de redacción de Panorama, creo, ¿verdad? Dentro de las revistas. En España me parece no habérsele reconocido como se le realmente lo merecía. En España no, en Barcelona no le fue tan bien. Yo creo que un poco producto de la coyuntura que vivía España, o sea que vivía toda, España y América Latina en ese momento, ¿no? España recibiendo tantos exiliados e inmigrados, también no tan bien como siempre, además todo el problema del nacionalismo catalán que se negaban en ese momento a emplear el castellano. Yo creo que Homero ahí lo padeció realmente. Claro, fue autor de un libro que hoy, bueno, se ha quedado corto en el tiempo. Yo le pregunté a Alsina por qué no lo había renovado, me dijo, porque los derechos son de Corregidor y Corregidor no se ha preocupado en reeditar el libro, que es la historia del Oscar, ¿no? Claro, sí. Que es una de las más completas realmente que realmente pueden encontrarse. ¿Fue una persona feliz? Yo pienso que sí, pienso que sí, que fue una persona feliz, a ver, ¿cómo lo diría? Modesto en el sentido de que en realidad las apetencias que tenía era eso, me da la impresión. Lo dice al principio del libro, ¿no? Que en algún momento pensó que iba a escribir y escribió, pudo vivir de lo que le gustaba, que era la crítica y el cine, viajó a los festivales, estaba felizmente casado con su segunda esposa Eva. Yo pienso que sí que fue un hombre feliz. Detrás de ese... Por lo menos me transmitía eso. Claro, detrás de ese señor gruñón había un ser tierno. Ay, sí, completamente. Sí, completamente. ¿Te Además eso se veía cuando recibía a los más jóvenes que le entregaban notas, por ejemplo, el tiempo que les dedicaba y dentro de lo gruñón, lo gentil que era y lo didáctico. Sí, yo pienso que era un tierno. Claro, ¿te peleaste bastante con él por este libro? Más o menos, no tanto tampoco. Ajá, algunas discusiones, algunos enfoques. Sí, porque él algunas cosas no le gustaban y bueno, después señaló las cosas que no le gustaban y ahora en la edición yo las tuve absolutamente en cuenta. Son, digamos, formas de ver también lo que es un trabajo periodístico, pero no hubo, digo, a veces yo insistía con algunas cuestiones más personales, si se quiere, que
no quería transitar, pero llegamos al acuerdo de respetar su voluntad. Lo que importaba era hablar de las otras cosas, su obra, su punto de vista, la escuela que fundó, digamos, el país cultural, todo eso. Claro. El libro incluye algunas afirmaciones, por ejemplo, de Alsina, que dice que siempre se negó a escribir mis memorias porque tengo una suerte de alergia hacia la gente que habla de sí misma. Las memorias no necesariamente hablan de uno mismo, sino que hablan del mundo en el cual vivió una persona, de las personas que conoció, de los hechos históricos de los cuales fue testigo. Desde esa perspectiva, los libros de memoria son no siempre un ejercicio de egolatría, sino también un ejercicio, un aporte muy valioso. Son un testimonio muy valioso, y yo creo que, no sé si lo cumple este libro, pero la intención era un poco eso, digo, es un retrato de toda una época, no solamente de uno de los mayores, para mí, críticos cinematográficos y periodistas que tuvo el Uruguay, bueno, y la región también, un tipo reconocido en todos lados. Digo, es una época es una fotografía de una época lo que aparece en el libro, y en ese sentido, sí, las memorias no necesariamente es como tú dices, una cuestión egocéntrica. Sí, Ana, vuelvo a felicitarte. Estoy seguro que este libro va a estar entre los más, va a ser reconocido, ¿verdad? A fin de año, cuando repasemos las ediciones nacionales, Aramos dijo el mosquito, ¿no? No soy yo el que hace esa función, pero cuando se repase, digamos, la lista de títulos y de aportes de editoriales nacionales, seguramente este libro va a merecer un lugar muy destacado, por lo que significa el rescate de una gran personalidad, de un periodista, hecho no frecuente en nuestro país, y por el otro lado, digamos, porque le permite al lector recorrer junto a Alsina Tevenet etapas que fueron, algunas de ellas de oro, ¿verdad?, de la vida cultural del país, otras más conflictivas, a partir de la aventura de un hombre, de la aventura de una persona, de un ser de carne y hueso como nosotros, pero con unas particularidades y algunas genialidades que lo caracterizaron. El libro se titula Autorretrato de Homero Alsina Tevenet, lo acaba de publicar Palabra Santa. Su autora, Ana Solari, ha estado con nosotros. ¿Querés agregar algo más, Ana? No, te agradezco por la valoración y bueno, nada, yo pienso que vale la pena conocer a Homero. Hay mucha gente de repente más joven que no sabe quién es, y vale la pena bucear un poco y de repente incluso buscar alguno de los libros que escribió, que están muy buenos todos. Sí, hoy que el periodismo, digamos, además de una vocación, para muchos ha pasado a ser una moda. Sí, también. Seguramente este libro puede tener, digamos, un testimonio de lo que el periodismo significa cuando se encara con la profundidad, el rigor y la severidad que lo hizo Homero Alsina Tevenet. Te doy un abrazo, un beso grande. Gracias a ti. Te despido porque sé que tienes un compromiso a esta hora. Tengo que entrar a clase ya. ¿Qué te parece? Y que tengas un lindo día. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós, hasta pronto. Señores, chao. Reitero el libro, Autorretrato de Homero Alsina Tevenet, Ana Solari, editorial Palabra Santa.